Programas cómicos, ¿cómo se van modelizando? Casi todos los programas cómicos de Televisa tienen esta modalidad de ser una familia, ¿no? O este que está Vecino, se llama, creo, ¿no? Ese programa cómico que es de vecino, no está, ya no es una vecindad, pero sí es como, es un edificio, ¿no? Si mal no recuerdo la serie, o María de todos los Ángeles también, es una vecindad, ¿no? Pero de esa forma en la que ellos representan, mucho se ha debatido si, esa es la pregunta que se hacen todos, ¿no? Si la televisión, bueno, si los programas imponen vida cotidiana o si la están reflejando. Y ese siempre es el debate y ese siempre es la pregunta. Lo cierto es que la reproducen, ¿no? La refuerzan. Retoman de esa cultura, esa vida cotidiana y entonces la transmiten en sus programas y por eso se va modelizando los modos de pensar también. Entonces, estos son los elementos que compondrían la cuestión de la vida cotidiana, que es la cultura, la ideología y el poder. Y con todos estos se crean estos códigos sociales y estos mecanismos que sí llegan a controlar las actitudes de las personas. O sea, la fotografía esa que vieron al principio, pues es una reproducción de esto, ¿no? De lo que se ve en el programa y que siempre, o sea, siempre van a una fiesta de niños y van a encontrar, bueno, espero que no sea siempre, ¿verdad? Pero sí es algo recurrente el disfraz del Chavo del Ocho. ¿Ustedes se han disfrazado de eso? ¿O van a encontrar un niño? No, yo sí he visto un niño. Sí. Y es un programa de los 70, imagínense. Entonces todavía se va reproduciendo. Entonces, ¿cómo se ve la vida cotidiana reflejada en el Chavo del Ocho? Pues a través de los medios, pues el programa, ¿no? ¿Cómo se asimila esa vida cotidiana en las frases? ¿Cómo se sabe la gente las frases de los programas, de las películas? ¿Cómo las va asimilando, ¿no? Y las reproduce en su vida cotidiana. Las del Chavo del Ocho son muy comunes. ¿Cuáles son las que recuerdan ustedes? Pues sin querer queriendo, no te doy otro nomás porque... No me tienen razón, esa es otra. Pues sin querer queriendo, sí, exactamente. Es así como vamos reproduciendo. Y la aplicamos en nuestra vida cotidiana, pues todavía más, ¿no? Porque además, si tú le dices a alguien más, la reconoce, va a reírse, ¿no? Y entonces ahí viene ese proceso de socialización que tiene que ver con los estereotipos. Ahí se presenta un poco el espacio público y privado respecto a la vecindad. ¿Cuántas veces bueno, no sé si han visto el programa, pero cuántas veces se ve lo que existe dentro de los departamentos, de los cuartos de cada personaje? Muy pocas veces. Muy pocas, ¿no? La mayoría sucede en el barrio de la vecindad, ese es el espacio público, pero en lo privado sí es así como muy, pues no sé si sea muy protegido, ¿no? Pero sería interesante ver en qué momentos, en qué temáticas se puede ver dentro del departamento. Casi siempre son situaciones que ameritan como una preocupación, no sé si lo han percibido. Y entonces es cuando sale la casa, ¿no? Cuando están ahí en reunión. Cuando hacen los churros. ¿Cuándo hacen los qué? Los churros. También en la casa. Entonces, ¿cuál es el primer hallazgo de esta investigación? No fue otra cosa más que la idea de la vida cotidiana. Pues lo que hace es imitar estos modelos que son atractivos o chuscos y es así como la gente pues lo va asimilando. Por eso es que se vuelven favoritos, ¿no? Por eso es que la gente va entendiendo esta cuestión de las frases, de lenguaje. Pues la cuestión en común que tiene este programa de la pobreza, muchos más pobres hay en el mundo, por supuesto que con ese elemento con el que nosotros vamos integrándolo al contexto, o bueno, por lo menos los espectadores. Entonces, estos estereotipos, cada uno de la vecindad genera estos estereotipos. Alguna vez algún brasileño también me decía que allá en su país dicen, ¿tienes el síndrome de Doña Florinda? ¿No? Y le preguntaba, ¿a qué se refieren con eso? ¿No? Me decía, sí, a una mujer que es histérica. ¿No? Entonces, que cuando querían, bueno, cuando después de presentar esta parte, él decía, yo nunca pensé que fuera ofensivo. Pero sí, o sea, no había que pensar mucho para darse cuenta de eso. Pero bueno, él decía que no, se lo decía a sus compañeras, ¿no? Se lo decía a sus compañeras, ¿qué te va a dar el síndrome de Doña Florinda? Y él decía, bueno, yo como lo veo en el programa, lo reproduzco, pero no asimilaba ese grado de violencia, ¿no? Pero sí, es esos estereotipos que vamos entonces utilizando, les decía, en la vida cotidiana, que
existirán otros más. Y otro hallazgo importante son la repetición de los capítulos, ¿no? O sea, cada uno de los personajes, ya en todos los capítulos todos los personajes hacen lo mismo. Es una situación diferente, pero ya sabemos que el Chavo va a decir sus frases, que doña Florinda va a gritar, ¿no? O sea, ya sabemos todos los movimientos y eso hace que es como esta teoría de gratificaciones, ¿no? Que nos dice el espectador se queda ahí porque ya sabe lo que va a pasar y eso le da satisfacción. Entonces por eso es que se hacen también estas series como muy exitosas. Y estas dinámicas recurrentes fueron grabadas hasta 3 veces en diferentes años, ¿no? Esto hacía, les decía, esta repetición hace relatos míticos, ¿no? Que ya algunos autores hablaban de él. Y bueno, ahora sí, después de ver esa vida cotidiana quise ver la cuestión de la violencia pero ¿qué tipo de violencia se ve en el Chavo del Ocho? Pues la cuestión de lo poscolonial, de los estudios poscoloniales nos dirían pues que todavía se ve mucha cuestión de la colonización en nuestros actos diarios y por supuesto las narrativas mediáticas hablan de ello. Eso es lo que a mí me interesaba en ese momento, ¿no? Y de ahí entonces tuve el objetivo de ver la cuestión de la violencia, en específico cómo se manejaba la imagen de la opresión, de la discriminación, ¿no? Cómo se representaba la hegemonía, cómo se representaban los sujetos excluidos. Todo esto es el lenguaje, por supuesto, del discurso colonizador, pero era lo que a mí me interesaba ver en este programa. Y obviamente saber por qué persistía o si el programa lo reproducía o no, porque a través de ello pues está justamente la cuestión de la violencia, ¿no? Y entonces ese es un esquema que habla sobre la violencia, el poder, el derecho, que obviamente si vamos a hablar de la violencia hubo que hacer como esta investigación sobre qué era la violencia o a qué se refería, ¿no? Y fue que salió este esquema, sobre todo que la violencia la utiliza el poder para hacer leyes, ¿no? Es así a grandes rasgos este esquema. Bueno, y ahí son las categorías de violencia, que ya les decía yo que violencia, pues sí, nosotros reconocemos la emocional, la física, la sexual, la económica, la familiar, la de género, pero básicamente era la cuestión de lo simbólico. Y por supuesto que se veía esta parte de la violencia como poder y control. Entre más violencia haya, podemos ser más controlados, ¿no? Es lo que dicen los autores en su momento. Y la violencia simbólica, pues buscar esta parte de los significados que legitiman ciertos modos de pensar. Y bueno, ahora sí, después de ver esa vida cotidiana quise ver la cuestión de la violencia pero ¿qué tipo de violencia se ve en el Chavo del Ocho? Pues la cuestión de lo poscolonial, de los estudios poscoloniales nos dirían pues que todavía se ve mucha cuestión de la colonización en nuestros actos diarios y por supuesto las narrativas mediáticas hablan de ello. Eso es lo que a mí me interesaba en ese momento, ¿no? Y de ahí entonces tuve el objetivo de ver la cuestión de la violencia, en específico cómo se manejaba la imagen de la opresión, de la discriminación, ¿no? Cómo se representaba la hegemonía, cómo se representaban los sujetos excluidos. Todo esto es el lenguaje, por supuesto, del discurso colonizador, pero era lo que a mí me interesaba ver en este programa. Y obviamente saber por qué persistía o si el programa lo reproducía o no, porque a través de ello pues está justamente la cuestión de la violencia, ¿no? Y entonces ese es un esquema que habla sobre la violencia, el poder, el derecho, que obviamente si vamos a hablar de la violencia hubo que hacer como esta investigación sobre qué era la violencia o a qué se refería, ¿no? Y fue que salió este esquema, sobre todo que la violencia la utiliza el poder para hacer leyes, ¿no? Es así a grandes rasgos este esquema. Bueno, y ahí son las categorías de violencia, que ya les decía yo que violencia, pues sí, nosotros reconocemos la emocional, la física, la sexual, la económica, la familiar, la de género, pero básicamente era la cuestión de lo simbólico. Y por supuesto que se veía esta parte de la violencia como poder y control. Entre más violencia haya, podemos ser más controlados, ¿no? Es lo que dicen los autores
en su momento, y la violencia simbólica pues buscar esta parte de los significados que legitiman ciertos modos de pensar. Luego vendrá el discurso como violencia, pues que es una práctica social, y estas son las categorías, ¿no?, que les decía hace rato, de lo que son, de su paterno, de lo hegemónico, de lo excluido y del estereotipo. Y entonces, bueno, ahí ya se ve cómo es que se ve este tipo de violencia, cómo, porque sí, o sea, se define muy bien la violencia simbólica, pero cómo entonces la encontramos en esta parte del programa. Pues fácil y sencillo, o sea, bueno, no es fácil y sencillo. La parte del profesor Girafales, ¿sí? Él es como muy, trata de ser muy educado, pero en esa parte de la cortesía está justamente la violencia. Yo soy así porque estudié, entonces tengo ese grado, entonces casi siempre esa cortesía va pues en eso, en demostrar que él tiene el poder porque tiene cierto tipo de educación, ¿no? Entonces es el que se da el lujo de insultar a todos, pero es por ese, así es la violencia simbólica, ¿no? Cómo disfrazan tras esa imagen quizá de una persona que se dedica a educar, pero que eso le da, o en el personaje eso le da como el derecho de insultar a los demás. Entonces esta es una primera situación cómica, ¿no? ¿Quién ejerce el poder? Doña Florinda también es muy violenta, pero es por la situación que tiene, es la que tiene más ventaja de todos en la vecindad, y eso le hace humillar más a las personas, ¿no? De hecho, esta frase que dice chusma, la palabra chusma como tal es muy ofensiva, porque la chusma significa todo lo que sobra de las clases sociales, lo que no alcanza a clasificarse, es como el resto, ¿no? Es como la chusma. O sea, tú ya no eres ni de clase baja, ni de clase alta, ni de clase media, eres de la chusma. La sola palabra es muy ofensiva. No sé si Roberto Gómez Bolaños tenía esa noción de que su palabra era tan ofensiva. Supongo que sí. Pero bueno, fue que la utiliza, ¿no? Y es la única que la utiliza. Entonces, estos dos personajes son los que más insultos tienen en la cuestión de hacia los demás, ¿no? El profesor es el que más insulta también a don Ramón Rangel. Ah, sí, a don Ramón. A don Ramón y al chavo. En comparación de él, pues está esta desventaja. Y bueno, la imagen también es importante, la ideología y la imagen, por esta cuestión de cómo se presenta, cómo se construye la imagen de las mujeres, de los ancianos, de los niños, cómo es la imagen de los dos personajes que son más de mayor edad en el programa. ¿Qué es doña Florinda y Cañita? ¿Qué? ¿Cómo se presentan, cómo se tratan a esos personajes? Ah, doña Florinda. La bruja del 71. Oye, qué bien. Esa es un clásico. Esa no fue un clásico. Los dos son humillados por su edad. No sé si se han dado cuenta. O sea, los tratan como obsoletos, ¿no? Como que ya llegaste a esa etapa de tu vida y ya no sirves. Entonces eres la bruja, o de Jaimito siempre se están burlando porque ya no escucha bien, ya no ve bien, le da la fatiga, ¿no? Su enfermedad hace... ¿Cómo son con tus historias? Qué bien se saben todas las frases. Esta realidad que se construye pues normaliza este comportamiento, y esto hace que esas prácticas individuales se reflejen en su hábito. Entonces ahora sí pasé ya al análisis de esta serie, y es un análisis que va en esos tres niveles: la lectura situacional, que no es otra cosa más que la ficha de producción del programa. La segunda es la lectura fílmica, en donde se ven los programas, y la tercera es una valorativa, en donde se ven de qué tratan los programas. Entonces este es el diálogo de el que decía del ratero de la vecindad, que seguramente ya lo han visto todos. Sí, esos son puros diálogos. Bueno, esta es la parte interesante, que seleccioné este programa de ratero de la vecindad por sus repeticiones. Creo que fue repetido 3 veces en todo este tiempo, 3 o 4 veces. De 23 minutos
programa porque lo vi en YouTube, ¿no? De 23 minutos que dura. La primera versión fue la que analicé porque de ahí hay muchas versiones con otros personajes. De 23 minutos que dura ese programa hay 23 actos de violencia. Entonces es una por minuto. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Los insultos, los gestos de rechazo, los gritos, la violencia física, sí hay muchos golpes, y el abusar de la ingenuidad del otro es un tipo de violencia también. Entonces, ¿quiénes son los que más reciben violencia en el programa? Por supuesto que es el Chavo, la clase más baja, ¿no? Y la Popis, porque no es feminista, ¿no? Popis. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de violencia aparecen en el programa? Les decía, esos son. Ahí es donde les digo que surge el tema de este día, que me di cuenta que las personas más violentas de la sociedad son las mujeres, cuantificando estos actos de violencia. Son las mujeres que más insultan, que más gritan, que más gestos de rechazo tienen y que más pegan. ¿Y quiénes son las más golpeadoras? Doña Florinda y la Chilena son las más violentas. Entonces, bueno, esto son unas conclusiones en donde se ve esta parte de la violencia, cómo es que se va asimilando sobre los sujetos excluidos, cómo van repitiendo estos estereotipos. Todos son violentos, porque don Ramón, que tiene un poco más que el Chavo, por lo menos tiene un cuarto, es más violento con el Chavo, ¿no? O sea, va así en escala de violencia. El que se cree que va más alto es violento con todos y va bajando, va bajando, va bajando. Porque don Ramón, aunque no tiene, pues es más violento con el Chavo y con la bruja del 71. Les digo que efectivamente es su serie favorita. Bueno, entonces esto surge ya la parte de la construcción y sistema de género, de las prácticas violentas, de los programas. Y para entenderlo un poco fue que revisé este texto de Marcela Lagarde, que no sé si lo revisaron, que se llamaba... A ver, bueno, se trata de identificar los cautiverios. Es Marcela Lagarde que tiene este texto está en línea, que se llama Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. Entonces, lo que hace este libro es de la época de los 90. Marcela Lagarde todavía vive, y Marcela Lagarde es de las que más hacen estudios de género en nuestro país, ¿no? Y ella es así como, junto con Marta Lamas y otras más, son las que más hacen estudios de género. Quiero comentarles que Lagarde supo que yo estaba haciendo esta investigación y se enojó porque dijo que estaba destruyendo su texto. Y ahora les digo por qué. Porque ella habla como de esta visión muy centralizada, muy nuclear, sobre cómo las mujeres son sometidas a un cautiverio que no sean muy libres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que desde pequeñas se nos enseña a hacer esta parte de madres esposas, ¿no? De ser como muy abnegadas, de ser como muy sumisas? Y si no es ese camino ser monja, y si no es ese camino ser puta, y si no es ser presa o ser loca, ¿no? Pero estos son los cautiverios que constantemente se nos están marcando en lo social. Pero Lagarde habla mucho de esta situación que les decía yo, es muy del centro, es muy del núcleo, porque en la periferia suceden cosas distintas, porque en la periferia está doña Florinda y la Chilindrina, que son muy violentas. No quiere decir que no tengan un cautiverio, sino que pues es el propio cautiverio que tiene que las hace ser violentas. Entonces el concepto, les decía, de cautiverio es esta forma de la opresión, que les decía, Marcela Lagarde sí parte de esta cuestión de lo femenino, que es sumiso, explotado, acosado, abusado y golpeado, pero que también la periferia, que es lo que no retoma Marcela Lagarde en su texto, deja de ser, sí existe un sistema social en donde las mujeres son también las que someten, las que abusan, las que explotan, las que golpean a otras mujeres, ¿no? A los hombres y a los niños también.
Entonces son esta visión nuclear. Marcela Lagarde habla de estas que les mencionaba. Y la visión periférica, entonces ya podemos ver que existen otros personajes que Marcela Lagarde pues en los 90 no incluía en ese texto, pero que se pueden ver, que es por ejemplo la imagen de viuda, ¿no? ¿Cómo son tratadas las viudas en lo social? Como desprotegida. Y el viudo. La viuda es como esta parte de, pues ya hasta ahí, pues, para descontar ya no te vas a casar, el viudo sí es como hay que buscar una excusa. Puede volver a empezar. ¿Cómo son tratadas las solteras adultas mayores, no? Quedadas. Los tíos aplican esa de ya rífenlas. Esa igual fue como muy... Pues sí, es un cautiverio, ¿no? O están los niños seductores que son ahora... Leí el otro día un reportaje que hablaba sobre... Así lo buscan en internet, la generación de los inútiles. Que los padres de repente se vuelven tan sobreprotectores que entonces ya le dicen al hijo, ¿no? ¿Qué pasa? Es que tengo mucha tarea, yo voy a hablar a tu escuela. No le dejen tanta tarea, no, por favor. Entonces, si es mucha la presión, pues lo sacan de la escuela y la botan, ¿no? De tal forma que cuando llega la vida laboral, le preguntan, ¿no? Los papás, ¿qué pasa con tu vida laboral? Es que es muy estresante. Renuncia, tú no tienes por qué hacer eso, ¿no? Entonces el reportaje decía la generación de los inútiles porque precisamente pues ya no saben hacer nada, o sea, no hay cosa que todo les causa estrés y no hay cosa que puedan terminar. Entonces esos son los niños seductores, desde pequeños se enseña como esa parte de los roles, ¿no? Entonces o eres un niño seductor que te dan todo, lo contrario es ser delincuente, ¿no? Y vienen las solteras que deciden no casarse y seguir sus estudios, también es otra, ¿no? Seguramente ustedes identificarán muy bien. Del lado de los hombres, pues también está el soltero adulto mayor, ¿no? Los solteros adultos mayores casi siempre se cuestionan su sexualidad. ¿Por qué no se casaron? También hay violencia, o sea, si es un cautiverio hacia él, ¿y por qué no se ha casado? Es muy raro, ¿cómo que le gusta la fiesta? Es así como el secreto de casa. Y vienen también los niños mimados, vienen también los niños con carencias económicas y vienen también los solteros con profesión, salvo que aquí es distinto porque las solteras que deciden no casarse y seguir con sus estudios son más señaladas que los solteros con profesión. Los solteros con profesión pues siempre son vistos como un buen partido, ¿no? Entonces siempre están ahí como profesión. La mercadotecnia los tiene bien identificados a estos, que los hace llamar los kituts, que no sé si han escuchado esa categoría. No. Los kituts es la combinación de la palabra de kids y de adultos, ¿no? Y la mercadotecnia los tiene bien identificados porque son estas personas que tienen el poder adquisitivo y que de repente les venden todo lo que hubiesen querido comprar de niños. Entonces te da el Atari, ¿no? De versión de aniversario y la computadora de Star Wars, todo eso, que tienen el poder adquisitivo para el dinero. Porque además son solteros, entonces sí hay dinero. La mercadotecnia hay dinero. ¿Qué pasa entonces con? Les decía, la imagen de la viuda implica vulnerabilidad, trae esta imagen de debilidad y las solteras adultas mayores, pues esta cuestión de ser quedada, ¿no? Y la niña seductora, pues bueno, son manipuladoras, se les enseña también a las niñas que pueden conseguir las cosas de manera fácil. Y los viudos son seres marginados también, son seres marginados, ¿no? Los solteros adultos mayores a veces son vistos como quedados, obsoletos, ¿no? Y los niños mimados pues siempre tienen esta falta de disciplina, son como unos pequeños tiranos. Y los delincuentes, esta pobreza también es otro factor importante o interesante para que existan los cautiverios distintos en la periferia, porque sí, la violencia hace que haya mujeres que se dediquen pues, a delinquir, ¿no? Que sean, que maten también, que
probable también, pero es la misma pobreza que las va llevando a ello. Y las solteras que no deciden casarse como son vistas son señaladas por ser solteronas, quebradas o amargadas, ¿no? Los niños con carencias económicas pues son marginados, sin acceso a la alimentación, a la educación o a la vivienda. Y les decía esta parte del soltero con profesión que son hombres exitosos, ¿no? Futuros proveedores y buen partido. Además, las revistas que se comercializan mucho siempre te dicen, ¿no? ¿Cómo atrapar un hombre exitoso? Sí, ¿no? Y te dicen por qué es exitoso, ¿vale? Entonces, de estos datos que se exponen, la violencia que más impera en el programa es la violencia verbal. Por supuesto que eso radica en la violencia emocional, en lo simbólico. ¿Y cuáles son los insultos o de qué están hechos estos insultos? Pues son todos referentes al nivel cognitivo, al nivel adquisitivo y a la posesión, ¿no? Es ahí donde surgen esas insultos. ¿Y quiénes son las victimarias? Les decía la Chilindrina, la Popis y doña Florinda, quienes más ejercen violencia. De hecho, doña Florinda es muy hiriente con doña Clotilde, ¿no? O sea, siempre le dicen cosas bien feas. Mucha violencia de mujer contra mujer, ¿no? Una que es adulta con una adulta mayor. ¿Por qué las victimarias son más violentas? ¿Por qué las mujeres son las más violentas, no? Todos los personajes, hombres y mujeres, tienen este cautiverio. O sea, sí se asume un rol, sí se representa este rol, pero las mujeres del programa, por lo menos, como están en situación de ventaja, eso las hace que se empoderen y ejerzan más violencia sobre el otro. La Chilindrina no es que sea rica, es inteligente, es astuta. Y eso la hace que pueda humillar al chavo, a la popis, ¿no? Hasta los adultos, ¿no? Pero es su misma condición que tiene, que la obliga a ser así. Entonces, doña Florinda entra dentro de este esquema de ser viuda, aunque implica un poco de vulnerabilidad por no tener un nombre, abastecedor, ¿no? Sí hay una imagen de una viuda pensionada, porque ella está ahí porque es pensionada, no sé si alguna vez han percibido eso en algún capítulo, y eso lo hace que tenga la mejor posición económica en comparación con el resto, ¿no? Esta situación la hace una mujer dominante por sobre los demás, y podemos decir que es la mujer alfa de la vecindad por esta situación. Lo que sí es interesante es que muestra cierta debilidad cuando aparece el profesor Girafales, porque entonces empieza, deja de hacer sus actividades, ¿no? ¿Qué son sus actividades? Pues el tendedero, deja de salir, lo ve, deja de salir y entonces, pero además no es cualquiera, es el profesor, ¿no? Entonces ya pasa, nunca he sabido si se toma esa taza de café o no. Eso también tiene una connotación importante que obedece a otro análisis, pero sí, o sea, siempre es, pasa y sacan aquí con él. Luego está la Chilindrina, y la Chilindrina es la imagen de la niña manipuladora, ¿no? Que decía, a pesar de no tener esta condición, su padre es desempleado y resulta de ser la más lista, y eso hace que engañe o se busca para obtener lo que quiere. Entonces ella puede desear lo demás y lo consigue, aunque no tenga ese poder adquisitivo. Y luego entra la Popis. La Popis sale muy poco, pero ella también es una niña mimada, ¿no? Es una tirana, tiene todos los juguetes que quiera y por ello se muestra como una niña caprichosa. Es muy indisciplinada, pero también sale como un poco torpe, ¿no? Porque la Chilindrina tira por ver y bueno, sí existe una construcción de lo que se debe de asumir con la cuestión de ser mujer. O sea, sí están los cautiverios de Marcela Lagarde, pero en la periferia hay otros, ¿no? Que se asumen y que se identifican. Lo cierto es que con este último capítulo que les decía fue así de casualidad, porque contando los actos violentos me di cuenta de esa cuestión de las mujeres, ¿no? Y no quiere decir que sean más violentos los hombres que las mujeres, más bien la violencia viene del cautiverio en el que estamos, en el que nos toca, el mismo sistema el que nos impone, y eso hace que seamos violentos
o que agredamos al otro, ¿no? Entonces hay que identificar eso, cuál es el cautiverio que se asume, y entonces con base en eso pues vendrá la cuestión de la violencia. No creo que sean más violentos los hombres o las mujeres, no lo sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué son qué? ¿Quién es más violento? ¿Las hombres o los Es que si digo tengo miedo a que me pegue. ¿Qué famoso se hizo este caso de la chica que acuchilló a... Toda una serie de memes, ¿no? Pero decía Freud que ahí donde está la risa está la liberación de la frustración, ¿no? Lo cierto es que algo está pasando en nuestro sistema que nos hace que nos estemos matando hombres con mujeres sin que sea cuestión de género. Ya no, por eso les decía, si habían pensado quién era más violento, hombres o mujeres, yo creo que ninguno. Más bien es el sistema y los cautiverios en los que nos está sometiendo que nos hace que todos nos estemos agrediendo a todos, y entonces eso permite que seamos más violentos, que estemos más separados y que no nos unamos para reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, casi todos los memes iban enfocados a eso, ¿no? A que ten cuidado con tu novia, sí, o sea, ella fue como muy señalada en su momento. Entonces, de eso se trata, pues, identificar esta parte de los cautiverios. Y los varones también sufren cautiverios, o sea, también los hombres asumen este cautiverio, o sea, se entiende que por ser hombre entonces va a tener que ser proveedor, va a tener que ser fuerte, va a tener que ser poderoso. Hay una frase que dicen mucho, ¿no? A los hombres, es que tú vas a hacerte cargo de un hogar, ¿no? Y ese ya es un cautiverio que le están poniendo, y él ni siquiera a lo mejor tiene esa idea, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de algo que no quiero? Pero ahí va, sutilmente va ese cautiverio que lo hará pensar que tiene que ser así, ¿no? Que tiene que ser el más fuerte, que tiene que ser poderoso, que tiene que ser exitoso para que pueda tener una familia. Entonces, dentro de esta revisión que veíamos, el varón y la mujer, pues les decía, existen otros cautiverios, ¿no? Estos cautiverios están llenos, bueno, los cautiverios surgen en estas condiciones precarias y están llenos de actitudes violentas, ¿no? La pobreza determina esos niveles de violencia también en ciertos casos, en otros no, porque tampoco tiene que ver con la pobreza, pero sí se relaciona mucho. Por lo menos en la vecindad se ve, ¿no? Entonces, siempre habrá que identificar esta cuestión del poder, cómo se representa el poder en nuestros programas cómicos, y entonces de ahí cómo vienen los estereotipos o las representaciones sociales de lo que es, de cómo puede agredir una persona a otra por tener más o por tener menos.